Morris, bienvenidos a todos, a todas. Pues como no vino nuestro invitado especial, realmente pues no nos habíamos preparado para esto, pero hay una coincidencia afortunada, es que con Carlos Andrés trabajé antes y hace poquito nos invitaron a hacer una presentación, entonces decidimos reciclarla ahora al último momento, pero creo que es interesante porque ahorita hablábamos con Mateo de historia y con Martín de historia un poquito económica del Valle del Cauca. No sabían, por ejemplo, que aquí hasta el año 1945 no hubo universidad. Estoy seguro que en Manizales, ¿desde cuándo hay universidades? Mucho antes. En Antioquia hace 200 años, en Bogotá hace 400, en Cartagena por ahí hace 200. Entonces nos pareció interesante aprovechar que nuestro invitado especial no está para, más bien, apelando al lado más académico de prosentrismo, que creo que es importante, pues hacerle una presentación de historia económica y empresarial del Valle de los últimos 100 años más o menos. No somos expertos ni historiadores ni tenemos PhD en esto, pero en la cámara pues fuimos aprendiendo un poquito para entender nuestro presente, aprender el pasado, y tenemos algo montadito, yo creo que es interesante y que va a ser novedoso para ustedes. Y pues antes de hablar de liderazgo y qué, me parece que esto es como más aterrizadito y les da como un, pues como vieron Compromiso Valle, les habló Marisabel y la otra Marisabel y Lina del Valle y de Cali. Creo que esto les puede resultar atractivo y pues si no nos hacen preguntas hablamos de otra cosa. Pero entonces aquí hicimos esta presentación, ya la hicimos 2 veces, como a 2 manos, y bueno, esperamos que les resulte. Carlos Andrés consiguió la presentación que yo he hecho unos cambiecitos. Y bueno, la idea es un poquito, bueno, esto es ¿conocen Executive Forum? Bueno, son como unos grupos de gerentes que se reúnen a como apoyarse un poquito y a compartir como en espacios de confianza retos de sus organizaciones. Un primo mío es como el nuevo gerente de eso y nos dijo, ¿qué podemos hacer con esta gente? Entonces se me ocurrió, Carlos Andrés es miembro de Executive Forum, le dije, ¿por qué no? Les hacemos una presentación de historia un poquito del Valle y los ponemos a pensar como privados, no de qué le van a pedir al gobierno, sino como privados, qué pueden hacer ellos para estimular el desarrollo productivo de nuestra región, porque hay muchas cosas que entre privados se pueden hacer. Un poquito en la línea de Antioquia Emergente, Mateo, aquí con Carlos Andrés habíamos trabajado una narrativa de competitividad del Valle antes. Bueno, pongámosle a yo la tarea bueno, y el ejercicio salió bastante bien, creo. Y luego me invitaron a mi hija al Family Business Network. Yo dije, bueno, yo puedo hablar de esto. Invité a Carlos Andrés y hicimos la presentación. Entonces, pues, sí, más o menos, está en proceso, pero bueno, aquí hay una diapositiva que hizo Carlos Andrés como inicial, que yo creo que para ustedes no es para nada novedoso. No sé si querés decir algo aquí de esto o entramos en materia. Ah, bueno. ¿Y tenés chufli para pasar la presentación? Listo. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. A ver. Listo. Pues nosotros cuando llegamos a la Cámara, yo llegué en 2013 y Carlos Andrés fue mi primera contratación. Cali vivió un momento particular porque el país venía desde 2003 creciendo sumamente bien y el Valle pues menos. Entonces nos dimos la tarea de entender eso, por qué era. Tenía mucho que ver con que el impulso al crecimiento en esa década muy buena para toda América Latina. A Chávez le fue bien, a los Kirchner, a todo el mundo le fue bien. No había que ser brillante para que la economía de uno le creciera. Bueno, a Evo le fue fantástico. Eso pues con el petróleo como estaba, con la soja, como dicen los argentinos, como estaba, era relativamente fácil. Y el Valle pues no crecía tanto. Entonces comenzamos a entender un poquito más de nuestra estructura económica, nuestra historia. Y pues de ahí nace el interés en el tema, que luego pues hicimos un librito al respecto. Pero para contarles vamos a comenzar por aquí, porque esto sí lo aprendió Carlos Andrés después de la Cámara y yo no lo sabía, entonces lo debe contar él. Cuente un poquito de cómo fue la colonización del Pacífico, o la no colonización más bien del Pacífico colombiano en la colonia. Un paradigma muy pues, colombiano y vallecaucano, y es el atraso del Pacífico colombiano. ¿A qué me refiero? Eso es real, pero tiene que ver mucho con historia, además de pues, otros aspectos políticos y sociales. Y es que cuando los españoles cruzan Panamá por primera vez, sin canal de Panamá, al otro lado empieza una carrera por descubrir el dorado, o sea, por llegar al lugar llamado Bacatá, donde había una laguna llena de oro.
Entonces, al mismo tiempo, Nicolás de Federman por Venezuela, Gonzalo Jiménez de Quesada por Santa Marta y Pizarro arrancan con la agenda de tratar de encontrarse en ese lugar, en Bacatá. Pero la corriente de Humboldt no permitía nunca, en ese momento no había motores, todo era vela, que esa costa pacífica colombiana y de Ecuador se descubriera. Naturalmente terminaban, si logran identificar el punto, pues en Lima, en Callao o en Santiago de Chile. Naturalmente llegaban allá y el Pacífico nunca fue, pues, el nuestro ni el ecuatoriano, pues fue colonizado por los españoles. Pizarro se enfrentó a los incas, tuvo que entretenerse bastante con ellos porque eran belicosos y pues encomendaron fue a Sebastián de Belalcázar para que entonces cumpliera esa misión. Él no era uno de los que tenía que llegar, era Pizarro. Y Belalcázar pues arrancó por los valles interandinos tratando de llegar a Bacatá, fue el último en llegar a la cita, a Bogotá, pero en el camino pues fundó Quito, Pasto, Popayán y terminó descubriendo esta planicie próspera donde mandó una carta a los reyes diciendo esto aquí está muy interesante, porque él oyó de los indígenas que estábamos muy cerca, a solamente como 10 días del Pacífico, y dejó esa tarea pendiente. Ya saben por qué está la estatua de Sebastián de Belalcázar señalando hasta allá, diciendo esto aquí es importante y por aquí podemos llegar al Pacífico. O sea, no solo eso, no solo era que era mucho más atractivo el Caribe cuando la metrópoli era España y luego el norte, que los ríos fluían, digamos, de sur a norte, y por eso Cartagena y luego Barranquilla fueron las ciudades, digamos, comerciales importantes de Colombia, sino que además el Pacífico tenía este problemita, aparte de que era, pues, que es agreste, ¿no? Súper biodiverso, pero para nada pues difícil, digamos, para el asentamiento, al menos europeo, también tenía este tema de la corriente que no ayudaba mucho. Bueno, en la historia de la Gran Colombia, pues, ¿no? Cali básicamente no figuraba, aunque Cali es fundada en 1536, muchísimo antes que Medellín, pues Antioquia o Santa Fe realmente era la capital de Antioquia en esa época, mucho antes también que Barranquilla, que son realmente poblaciones jóvenes o nuevas. Pues Cali era un pueblito, y la ciudad importante aquí era Popayán, ¿no? Y el Cauca cubría, incluso Antioquia era parte del Cauca, una época parte de Antioquia, y pues los llanos acá, y Cali, las ciudades que salen como en negrilla, pues Cali no está, porque pues ahorita hablábamos también, hacíamos un chiste sobre ciudades, que si Manizales es ciudad o no, y yo le decía a Mateo que Manizales hace 100 años, 120 años era bastante más grande que Cali. Cali sí era un pueblito, es un pueblo viejo, pero como ciudad muy joven, y en parte para mí eso explica algunas de las dificultades que hemos tenido, porque crecimos de una manera muy rápida y muy exitosa por un tiempo, y pues somos en muchas dimensiones una ciudad adolescente. Así que eras aquí. En esa época, tampoco sé, ¿no? En esa época ya nos independizamos. Entonces ya no es solamente importante exportar. Bueno, ¿por qué Cali apareció en el mapa? Y Popayán, porque recuerden que incluso el oro de Perú salía por Cartagena. O sea, eso tocaba pasear bastante para sacar el oro de Perú, de Bolivia y de Ecuador, de las minas del Cauca, de Santa Fe de Antioquia, para poder llegar a Cartagena. Cartagena era el puerto importante en la colonia. Cuando nos independizamos, pues bueno, ya no es solamente necesario sacar oro, sino que vamos a tener que traer pianos, traer música, traer máquinas, armas, y pues Cartagena no funciona muy bien. En cambio, el Magdalena tenía esa doble función, podría servirnos como puerto para sacar cosas, y el río Magdalena nos permitiría llegar pues hasta Bogotá o por ahí mismo hasta Popayán y a Santa Fe de Antioquia, pues desde Mariquita o desde Honda. Pero Barranquilla no era viable como opción, porque llevamos miles de años acumulando arena en el banco del río Magdalena, habría que dragarlo, esa tecnología no existía, así que Puerto Colombia aparece, era el único puerto que teníamos con esa finalidad en ese momento, y toca conectarlo pues por trocha, por burro más o menos, desde ahí hasta Barranquilla, que sí está al lado del Magdalena. Ese es el declive de Cartagena, o sea, ese auge de Barranquilla termina siendo la maldición de Cartagena como ciudad y como puerto, porque Barranquilla entonces se vuelve el referente de modernidad y de conexión con el mundo para Colombia. ¿Qué pasa por acá? Todavía nada. Buenaventura todavía no es una opción importante para el país, y Cali sigue siendo un pueblo chiquito. Ahí están viendo la conexión en ferrocarril, la primera conexión en ferrocarril que se hace en Colombia es de Puerto Colombia a Barranquilla, nos demoramos bastante tiempo para hacerlo, lo hicimos con ingenieros cubanos,
un señor famoso de apellido Cisneros, del que ya les hablaremos más adelante. Esto es Barranquilla, a principios del siglo, es la ciudad más moderna de Colombia, por aquí llega todo primero, aparece en Bavaria, aparece Skafta, Avianca, Carolina. y las principales empresas de Colombia están aquí. Hay Esta es la inmigrantes, es moderna. una ciudad interesante, vengan inmigrantes alemanes. Diario en francés, diario en alemán, libaneses. diario en inglés, en Barranquilla, que es la ciudad moderna y la puerta de oro de Colombia. Y estos señores, los atlanticenses, se quieren emancipar, son el departamento, pues no existe todavía como departamento y hacen mucha presión para lograr separarse de Bolívar, que ya se había separado del Magdalena. Y gracias a ellos principalmente, aunque aquí había también conato de rebelión, sobre todo en Buga, en 1910 aparecen 5 nuevos departamentos en Colombia. Uno de ellos, el Valle del Cauca, el otro, el Atlántico. Los de la mayor presión política, porque tenían el poder económico, fueron ellos. Los Barranquilla, atlanticenses. Cartagena, como Cali, a Popayán un poquito, y ahorita veremos cómo Cali y Buenaventura terminando rivalizando con Barranquilla y quitándole un poquito de su ímpetu, sobre todo cuando comenzamos a exportar café de manera importante. ¿Qué querés? No, pues todo salía por allí, o sea, todavía seguíamos hasta 1900 Por Barranquilla. por Barranquilla, y nuestro principal producto de exportación ya era el café. Éramos el mayor productor de café del mundo sin que eso fuera muy grande, y ese café salía o por Maracaibo o por Barranquilla. Esas plantaciones de café estaban en Boyacá, Cundinamarca y Santander. Todavía no hay eje cafetero. Todavía Antioquia no es el gran productor de café de Colombia. Todo sale principalmente por Barranquilla. En 1914, bueno, se independiza el Valle en 1910 y en el 14 se inaugura el Canal de Panamá y también el Ferrocarril del Pacífico que conectaba Antioquia con Buenaventura, que se demoró, no sé, 50 o 60 años en su construcción. Lo comenzó creo que General Mosquera, lo terminó pues, bueno, Cisneros, el señor, que hay un pueblo en la vía del ferrocarril llamado Cisneros, se acaba con Rafael Reyes por ahí, ¿no? Creo más o menos, y eso digamos transforma el atractivo pues, geográfico, económico de esta región, ¿no? Porque ahora está el canal, está el ferrocarril y comienza, digamos, el café, que era de lejos, pues en ese momento comenzaba a ser el producto más importante de producción de Colombia, a migrar hacia el suroccidente. Y Buenaventura, con Cali como ciudad, ¿no? A diferencia de Barranquilla, que es puerto y ciudad, o Guayaquil, pues el puerto de Buenaventura, la ciudad es Cali, eso es parte del problema de Buenaventura, es que tiene a Cali demasiado cerca, pues se convierten en un hub exportador importante, y Cali comienza a ser pues, de trilladores de café, comienzan los americanos a ver que aquí hay algo pues como interesante cerca del canal. En el 33 se inaugura el primer aeropuerto y llega la Pan American Grace. Grace era una compañía de unos americanos con una fuerte presencia en el Perú, luego fue uno fundador de Propal, creo. Ellos tenían varios negocios y tenían una aerolínea que conectaba, digamos, los hubs claves para los Estados Unidos en América Latina. Paraba en Cali, no paraba en Medellín, ni en Bogotá, ni en Barranquilla. De ahí seguía, creo, para República Dominicana, para Panamá. Y comienzan los 30 a llegar multinacionales aquí. Nadie las buscó, no hubo como no había Invest Pacific, no había una estrategia de atracción de importaciones, de inversiones en esa época, pero eso fue determinante. Eso, digamos, marcó la historia de Cali como casi nada más, por lo menos su historia durante 40 o 50 años. Comienza a llegar grandes empresas norteamericanas y europeas industriales que traen no solo, por supuesto, pues inversión y generan empleo, sino que traen capacidades, traen mentalidad, y este pueblito comienza a crecer de una manera brutal. Hubo años donde la población crecía al 8%. Aquí se funda pues Liceo Francés, creo que en Medellín se fundó hace poquito el Liceo Francés, aquí tiene 70 años, colegio alemán, colegio británico, 2 o 3 colegios americanos. La multinacional, digamos, tiene un impacto brutal aquí, llegan pues, ¿no? Corn Products, que hoy es Ingredion, que fue Maicena, Uniroyal, Nabisco, en el 40, Cartón de Colombia, Goodyear, Squibb, Eternit, Home Products, o sea, una verdadera bonanza de multinacionales que llegan aquí, porque pues estaba el puerto cerca, porque las condiciones, digamos, de clima eran mejores que en el Caribe. Por ejemplo, Johnson y Colgate se fundaron, creo que Johnson en Barranquilla y Colgate en Cartagena. Ernesto de Lima, que era corredor de seguros, invitó al presidente Johnson Johnson a jugar golf al Club Campestre, fundado por gringos, y el tipo dijo, no, esto es una maravilla, esto es más fresquito, esto está, ¿no? Aquí hay una administración pública, hacer un pueblo, pues está bien organizadito, vengamos para acá. Colgate se vino. Entonces hubo una densidad de empresas grandes, una densidad per cápita de empresas grandes que yo creo que en la historia de Colombia no ha existido, aquí, ¿no? Cuando eso tenía, no sé, 200.000 habitantes o algo así.
aparece el mayor centro de distribución que tenía Colombia en ese momento, que es hoy Chipichape. Esas eran las bodegas del ferrocarril y ahí llegaba todo lo que traíamos por Buenaventura y sacábamos pues el café principalmente. ¿Por qué? Lo que están viendo en la barra café es el volumen de las exportaciones de café, lo que están viendo en azul es qué porcentaje de las exportaciones de café de Colombia salen por Buenaventura. Como pueden ver, alrededor de 1960, casi más del 80% de las exportaciones de café de Colombia, nuestro principal producto de exportación, sale por Buenaventura. Primero se multiplican como por 100 y todas se vienen para acá, ¿no? Antes aquí iban muchas todavía por Barranquilla. Y esto coincide con ese proceso que no se detenía todavía de migración de antioqueños, ahora sí hay eje cafetero, tratando de buscar suelos fértiles e idóneos para la producción de café. Eso llega hasta Ginebra, en el Valle del Cauca. Por eso cuando vayan a comer sancocho, los que se queden mañana, pues van a ver paisaje paisa aquí al lado de Cali. Hasta ahí llega esa migración porque hasta ahí el suelo resulta fértil en la cordillera central para la producción de café. En ese momento, hoy en día el café ya se movió más al sur. El café hoy está en el Huila, está en Nariño, está en Cauca. Ya no está tanto en el, entre comillas, eje cafetero. Aquí vemos algo importante. Hace un poco más de 100 años, Cali era una tercera parte de Medellín y la mitad de Barranquilla. Era una ciudad muy chiquita. Incluso la brecha creció hasta el 30 y pico y luego pues se comienza a cerrar de tal manera que ya en los 50 Cali alcanza Barranquilla, de ser mucho más chica, y luego pues se acerca mucho a Medellín. Siguen llegando, o sea, que le lleguen a uno, Daniel, 50 o 60 multinacionales norteamericanas europeas a producir aquí es como un milagro, ¿no? Es una maravilla, o sea, es lo que dice Hausman, formar cerebro es muy importante, pero importar cerebro, ese conocimiento tácito y organizacional que tienen las empresas, eso tiene un valor. Entonces esta ciudad pues se disparó y aquí el primer Museo de Arte Contemporáneo de Colombia fue aquí, la primera compañía de ballet, la primera película, realmente, ¿no? Un pueblito así, la presencia de estas empresas y lo que traían en mentalidad y en capacidades pues nos explotó y llegaron empresas de primerísima calidad. Importante notar que en esa época el modelo colombiano pues, nos favoreció mucho a nosotros, no necesariamente al consumidor colombiano, Daniel, pero era un modelo de economía cerrada, de sustitución de importaciones. Teníamos para vender en Colombia, había que producir en Colombia, y Cali fue pues afortunada que llegaron desproporcionadamente las empresas extranjeras que querían estar en Colombia a producir acá. Comenzaba a operar también el Pacto Andino, entonces Cali se volvió un hub también para exportar a otros, a Venezuela. Por ejemplo, Procter & Gamble era en Caracas, pero Colgate era aquí, que exportaba a Caracas, o todavía, a Perú, al Ecuador. En términos sociológicos, pues ese auge poblacional no es reproducción natural de caleños, ¿no? Entonces la identidad caleña también se transforma, porque estas multinacionales necesitan muchos operarios, no hay suficientes aquí, y la explosión de la población caleña, que más adelante tendrá muchas cosas buenas y muchos desafíos, pues crece a partir de una migración del Pacífico, de Antioquia, de Bogotá, hay violencia Tolima, también, por supuesto, y hay desplazamiento, pero había una atracción, aquí había una atracción económica fuertísima, porque había buenos empleos industriales, pues como en ningún lugar de Colombia, por lo menos a la escala, y había muy poca gente. Ya en los 70s y 80s este modelo cepalino ahorita pues, comienza a enfrentar dificultades. Era fácil reemplazar, digamos, la importación de blue jeans y de zapatos y ciertas cosas, pero ya al momento de América Latina y el mundo hacer la transición a producir bienes de capital y cosas más sofisticadas, ahí el modelo comenzó a flaquear en los 70s, luego viene pues, el embargo petrolero, la crisis de la deuda y luego la apertura, pero ahí vemos cómo pues Barranquilla se estanca de alguna manera y Cali pues se acerca mucho a Medellín en estos años. Pero volvete una atrás, porque la línea a la que ven es 1990, punto de quiebre, o sea, hasta ahí el autoestima, el orgullo caleño vallecaucano va volando, Cali es Cali, lo demás es loma. Perdón. ¿Por qué? Porque pues vamos creciendo, la economía crece, la población crece, pero eso se hace, pues en 1990 nos pasan muchas cosas. Pero antes de eso, una cosa importante. Una cosa que yo no sabía, en el 71, además, el crecimiento de Cali sigue un poquito les 30 glorieuses, ¿no? Los que hablan los franceses. El crecimiento del 45
al 75 en Europa y en Estados Unidos fue el mejor de la historia, el más equitativo. Fue, digamos, sí, un milagro económico en el norte. Y aquí llegaban las empresas de esos países y crecimos como ninguna otra región de Colombia, sin duda, y como pocas en Latinoamérica en esa época. Pero en el 71, que es el año, digamos, yo diría del pico del modelo caleño, que es el año de los Panamericanos, ¿no? Este pueblito organiza los Panamericanos, es el mismo año donde comienzan las revueltas estudiantiles aquí y comienza a haber mucha gente, pues primero que se ha expuesto, digamos, porque típicamente las revoluciones, por llamarlas, no suceden en los sitios más pobres, suceden en sitios donde, ¿no?, hay cierta, pues, acceso como a información y una posibilidad de ver lo que sucede en el resto del mundo y de pronto cierta desigualdad que se comienza a notar que no se da, pues, en la pobreza. Aquí comienza en el 71, al tiempo que en los Panamericanos hay grandes protestas, matan unos estudiantes. O sea, el modelo nuestro comienza a hacer agua en los 70, ya no crecemos a la velocidad que crecíamos de alguna manera. Y también se comienza a notar, pues, que esta es una democracia bastante, así como nuestra internacionalización era contenida, porque teníamos a las empresas extranjeras aquí, pero no se podía importar y exportar libremente, pues tenemos una democracia también bastante contenida. El alcalde de Cali, el gobernador del Valle lo nombraba el presidente, no había, mucha gente se sentía, a pesar de que había mucho éxito económico, pues excluida en lo político, y comienza, digamos, en los 70s, pues, ¿no?, como los estertores de mayo de 68 e incluso pues desde antes de la Revolución Cubana, a sentirse aquí y en Colombia, y pues Cali es también una de las cunas del M-19, etcétera. Antes que lleguemos a los 90s, ¿o qué es? No, pues se rompe el pacto del café en 1989, pero ya el café pierde importancia para Colombia. Las manufacturas y otro producto muy importante, petróleo, que tiene que ver con Santander, empezamos a ser importantes y aprender de petróleos. Eso implica la llegada de Brasil y otros países grandes productores de café, el precio cae sustancialmente, al mismo tiempo que la tasa de cambio deja de ayudarle al Valle del Cauca como gran exportador de manufacturas. Ustedes saben que los americanos tenían para contener, digamos, a los soviéticos, organizar un pacto del café como una OPEC o OPEP, donde los compradores de grano y los vendedores de grano se ponen de acuerdo sobre el precio. Eso en el 89, pues se cae el muro de Berlín, ¿no?, se acaba. Eso nos pega bastante al suroccidente de Colombia. Aquí lo que decía, digamos, nosotros veníamos reemplazando importaciones más o menos sencillas con buen resultado hasta principios de los 70s y nos comenzamos a estancar. No podemos, digamos, nuestro modelo cerrado comienza a tener limitaciones y no podemos dar como el salto a producir lo siguiente. Producíamos cosas relativamente sofisticadas aquí, pues llantas de carros, algo de farmacéutica, bienes de consumo, pero no pudimos dar el salto y este modelo, digamos, comienza en los 70 ya a agotarse. ¿Me querés aquí? No, pues el petróleo no es poca cosa. En 1991-90 aparecen Cusiana, Cupiagua y Caño Limón. O sea, Colombia no solamente se vuelve un gran país exportador de petróleo, sino que además teníamos la idea de que íbamos a hacer otra Venezuela. Entonces, el país vuelve a mirar al Caribe, porque la mejor forma de sacar todo ese petróleo es con ese oleoducto. El petróleo está en el Valle del Cauca geográfico, no hay ni un hidrocarburo, nada. Aparentemente nada de hidrocarburos. Y pues esto es el resurgir de Barranquilla en cierta forma y de Cartagena, porque entonces Colombia se embarca en esa carrera. No tenía ningún sentido que los vallecaucanos hubiéramos peleado para que el oleoducto se hiciera hacia Buenaventura. Sería una locura pasar 3 cordilleras teniendo esa autopista de los valles, no, y habiendo pues, gas y petróleo, no solo en la costa caribe, sino en los llanos. Y llegar al mercado caliente, que es el Golfo de México. Un empresario caribeño me dice, usted no se imagina lo pobre que era Colombia antes del petróleo. Ahorita estamos pues con ganas de cerrar el petróleo, algunos. Usted no se imagina lo pobre que está este país antes del petróleo. Y aquí vemos un poquito pues el impacto en la economía de Antioquia, un poquito menos, pero el peso relativo nuestro, que éramos productores de pues, agroindustria e industria ligera que compite con exportaciones, que le pega, digamos, la revaluación del peso, cómo perdemos. Éramos el 14% del PIB, caemos al 9,3%, Antioquia cae más o menos, Bogotá tiende a crecer, pues crece el Estado, las empresas, pues crece el sector no transable muy enfocado en Bogotá, crece también Santander, crecen los departamentos de los llanos y nosotros y departamentos parecidos. Yo digo que el Valle
como Risaralda, se parece más a una economía centroamericana que una economía suramericana. Menos basada en commodity, más en manufactura ligera, también en remesas cada vez más, porque al mismo tiempo que atraíamos gente de todo el país, también expulsábamos gente de mayor capital humano, porque había una mentalidad también de mirar al mundo y de, ¿no? Es un poquito como las revoluciones, ¿no? La gente no se va de los lugares más pobres de México, la gente se va de lugares donde, pues en México es más fácil porque es a pie, pero en Colombia hay que irse típicamente en avión. Entonces la gente que se iba era gente, pues digamos, de clase media, de alguna manera, la mayoría de los colombianos que emigraban en esa época, que hoy nos ayudan con sus remesas. ¿No más? Bueno, y tenemos pues una crisis. A ver, primero se hace la apertura, vemos que el modelo de proteccionismo de América Latina llega a su límite desde los finales de los 70s, 80s, deuda, crisis de la deuda, nos enredamos mucho y pues decidimos apostar por un modelo de liberalización y de apertura. Eso al Valle le pega especialmente duro por lo que ya vimos, ¿no? Nuestro crecimiento se ha fundamentado en el modelo cepalino. Habíamos sido increíblemente afortunados atrayendo aquí grandes empresas internacionales y las condiciones cambian. No teníamos una estrategia para hacer frente a eso. Eso fue de un día para otro. Aquí no había nadie pensando, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Nosotros demoramos 20 años en crear una agencia de promoción de inversiones, del 91 la apertura al 2011. No había nadie aquí pensando en eso. Estábamos enredados en otras cosas, el cartel de Cali, la guerrilla, problemas pues del día a día. Nadie estaba pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer si se nos va Gileto? Y que ahorita verán que se nos fueron muchas. Tuvimos al principio de la década un auge brutal, toda Colombia, se abrió la cuenta de capitales, llegó plata buena, mal, irregular en cantidad, en Cali un boom constructor gigantesco, y luego, los municipios que han trabajado aquí en Hacienda, el municipio de Cali se endeudó, la gobernación del Valle se endeudó, la CBC, que era la dueña de EPSA, que era una cosa espectacular, porque hacía regulación de los cauces de los ríos, generación eléctrica, era la primera entidad de planeación del territorio en Colombia, pues sofisticada, basada en el Tennessee Valley Authority. Todos se endeudan porque dicen, no, pues este boom de principios de los 90, esto es para siempre, y además no había restricción del gobierno central, usted no se puede endeudar, no. Entonces nos quebra, en la segunda mitad de los 90 nos quebramos, se quiebra aquí Corfivalle, que era el banco de inversión más sofisticado de Colombia, la única empresa de private equity de Colombia y la empresa de trading más sofisticada de Colombia. Se quiebran pues constructores varios, se quiebra lo que es EPSA, la parte, digamos, productiva de la CBC, se quiebra la gobernación del Valle y se quiebra el municipio de Cali. Y es época también de violencia, tanto guerrillera como narco. En Cali intervenida, tenemos, simultáneamente abrimos el juego democrático, lo cual está muy bien, pero tenemos unas elecciones muy desafortunadas aquí, rotación de gobernantes. Entonces tenemos una crisis fuertísima en la segunda mitad de los 90s. La tiene Colombia, pero perdimos por la FES, que era una especie de banco social interesantísimo, pues una invención de acá que muy influyente, que también se acaba. Y bueno, tuvimos unos años muy oscuros, donde incluso mandamos pues más gente al exterior. En medio de esa tormenta están pasando dos cosas, y es que hay unas empresas caleñas, además de, en ese momento el referente es Carvajal, es la empresa más importante de Colombia, pero es víctima no tanto de esto, sino de la transformación digital. Muchas de sus líneas de negocio desaparecen pues, por la llegada a Internet y por los computadores. Pero empiezan a aparecer otras empresas de las que les vamos a hablar más adelante. Y lo otro es que hay un sector que nos ayuda a contener esto en medio de la apertura, el Valle del Cauca, que ustedes vieron aterrizando lleno de caña, pues no era tan así. ¿Qué porcentaje del PIB del Valle del Cauca es la agroindustria de la caña, Daniel? ¿Pero qué? ¿0 a 5, 5 a 10, 10 a 15? ¿5? 4%. Es súper evidente. Está encadenado con sucroquímica, energía, pero es menos del 5%, perdón. Y pues van pasando cosas en medio de esa crisis. Esto le genera un gran traumatismo, sobre todo a los líderes empresariales más veteranos, porque lo vieron. El chiste que yo hago siempre es cuando les pregunto, ¿qué empresa se fue? Todo el mundo dice Gillette, eso fue en el 2001. Yo no me acuerdo quién era mi novia en el 2001, déjala ir. Claro que esto dolió. Claro que esto fue traumático y pues en cierta forma eso hirió la autoestima de muchos empresarios y de muchos líderes, sumado a todo el caos que está narrando. No, y otra cosa, las empresas se fueron de Cali porque es que no estaban en Bucaramanga, y menos, no mucho en Medellín, y pues, que se han ido también en Bogotá, ni en Barranquilla, estaban aquí muchísimas y se fueron pues varias,
cambio de modelo económico, violencia, malos gobernantes, una mezcla de cosas que hicieron que se fueran, o que mandara sus gerentes a Bogotá y la planta la dejaron acá. Consolidan, o sea, no se van de Cali a Medellín, ni de Cali a Bogotá, ni de Cali a Barranquilla, se van de Colombia, porque lo que está pasando es un cisma de reacomodamiento de las multinacionales en Latinoamérica, consolidando su operación, o en México o en Brasil. Colombia, les estamos hablando de los 90 y principios de este siglo, no es ganadora en esa conversación. Esa es la época donde parecíamos un país no viable en medio de la guerra y el narcotráfico. Entonces el afectado de este fenómeno éramos nosotros. Las multinacionales se iban de aquí porque aquí estaban. A uno, para que lo deje a la novia, tiene que tener novia. No se iban a ir de Pasto, no se iban a ir de otro lado. Entonces, de momento aquí queríamos, pues, cuando yo volví a Cali, yo veía a los caleños súper acomplejados, ¿no? Añoramos el pasado, no, cuando la gente hacía cola para coger el bus, todo ese cuento, pues, que yo decía, no, eso es como, pues, los popayánejos hablan de cuando tenían presidentes, y los cartageneros, pues, también de cuando, no sé, el hermano mayor de George Washington llegó con Vernon nosotros nos volvimos así, melancólicos del pasado, acomplejados, ya nos pasó, bueno, Medellín nunca lo alcanzamos, ya nos pasó Barranquilla, Bucaramanga viene detrás. Entonces nosotros queríamos entender un poquito, ¿no? Eso por qué, y pues tiene mucho que ver con esto, tanto el auge como la crisis, y luego sucedió otra cosa que de alguna manera, pues, que nos ayudó a todos, pero que no nos desacomplejó, y es que el país comenzó a crecer, pero comenzó a crecer en otros sectores y en otras partes. Así que, bueno, entonces aquí vemos, esta es una década de oro para Colombia, espectacular, y para América Latina, nuevamente, Chávez también le fue bien, a la Kirchner le fue, a Nelson le fue bien, Néstor, perdón. En 10 años la producción de petróleo de Colombia se multiplica por 5, la de oro por 4, la de carbón por 3,5, la inversión extranjera en hidrocarburos por 17, la inversión extranjera directa por 7, las exportaciones tradicionales por 6, las no tradicionales, que son las nuestras, menos, pero pues el país tiene un boom que no veía, pues yo no sé si desde la danza de los millones, después de la venta de Panamá, o de pronto en los 60, y bueno, con unas mejoras sociales importantísimas, gracias en buena parte al petróleo, ¿no? Logramos bajar la pobreza, bueno, el Estado creció, bajamos el desempleo, aumentó el PIB per cápita de manera importante. Otra cosa que sucedió muy buena para el consumidor, no tan buena para una estructura productiva como la del Valle del Cauca, la del suroccidente colombiano, es que el peso se apreció de manera muy importante. Y pues lo que vimos en esa época de recuperación, donde también se recuperó la seguridad, es que pues el Valle creció al 4, que no está nada mal, pero pues nuestros pares crecían más rápido, ahí veíamos, y además tuvimos gobiernos en su mayoría muy regulares. Entonces ese sentimiento de complejo que ya medio traíamos comienza, en mi opinión, se profundiza cuando vemos que otros están creciendo más y nosotros estamos como quedaditos. Bueno, esto es un poquito, ya lo vimos. Vale. Baja la marea. En 2014, a mitad de 2014, el precio del petróleo pasa de la noche a la mañana más o menos, en 2 semanas, de $130 el barril, 130 y pico, a 30. Y aparecen, entonces quedamos en nuestras platas. Ya el petróleo no es una opción. ¿De qué vamos a vivir? Colombia, donde había que prender motores del aparato productivo. Y descubrimos, vuelve otra vez el autoestima, porque el motor que podría prender ahora con una tasa de cambio ya no de 1.800, sino subiendo constantemente por la abundancia de petróleo, crisis mundial en el mundo, digo yo, y pues el Valle del Cauca descubre que no todas se fueron, no todas las multinacionales se fueron, que llegaron unas en medio de esa tormenta, y lo más importante es que aparecieron los Colombina, los Estudio F, nos volvimos los principales productores de huevo, pollo, cerdo, principales generadores de energía renovables de fuentes no convencionales. Aprendimos que teníamos unas capacidades en el mundo de la tecnología bien particulares. ¿Por qué? Porque donde llegó el primer fax, donde se instaló primero Internet, era donde estaba Colgate, Johnson & Johnson, donde estaban las multinacionales, y el Valle aparece de nuevo en escena con una capacidad productiva espectacular comparada con la crisis que para Colombia representaba, pues la crisis del petróleo a partir de 2014. Aquí vemos la llegada de empresas, ya no solamente, antes eran manufactureras de Europa y Estados Unidos, quizás pues si uno pudiera escoger quién le llega, bueno, ahorita estaría Google y Amazon, pero digamos, tener a Gillette aquí, a Johnson, que todavía lo tenemos, a Colgate, es un privilegio gigante. Pero, por ejemplo, Unilever compró Baela y ha consolidado su producción aquí.
y han llegado nuevas empresas europeas y americanas, pero también latinoamericanas y asiáticas, y ya no solo manufactureras, sino también de servicios, y en otros ámbitos tenemos pues un tejido, y estas empresas son pues, más o menos el 22 del PIB regional, y de las exportaciones pues también, por lo menos algo así, entre otras porque ellas exportan, ¿no? Johnson & Johnson le manda a sus filiales en otros países desde aquí, etcétera. Pero pues no, la gente dice, no, se fueron las multinacionales de Cali. Pues resulta que llegó Hero a producir motos aquí al Cauca, y bueno, ya han llegado bastantes más, y ojalá llegaran más, porque lo que aportan realmente es extraordinario, pues como lo muestra la historia de Cali. Cuando aparece los primeros reportes del Consejo Nacional de Competitividad. Antes de que llegara Daniel. Antes de que llegara Daniel, estábamos de séptimos. Estoy hablando 2014. Se empieza a ajustar el índice. Varias peleas con Rosario. Se empiezan a ajustar los índices porque había algunos errorcitos de medición allí. Y para el 2023, pues ya el Valle del Cauca, el 2024 salió hace poco, ya estamos en el tercer lugar, que es donde uno se imagina que debería estar el Valle del Cauca, con varios atributos especiales. Entonces, la recomendación para el Consejo Privado de Competitividad, ¿vale? Aparecemos de últimos en infraestructura. Entonces, a los vallecaucanos, y Esteban me regaña cuando yo hago esto, tenemos la autoestima tan bajito que cuando vemos esto nos gusta creer que es cierto, que tenemos una de las peores infraestructuras de Colombia. ¿Por qué? Porque el Consejo mide… Peor que La Guajira, por ejemplo. Peor que La Guajira, o que Casanare. Porque el Consejo lo que mide es cuántas dobles calzadas adicionales se están haciendo, entre otras cosas. Pues ya aquí no estamos haciendo más porque ya la hicimos. Pues ya la hicimos. Entonces, las eficiencias logísticas que tenemos nosotros pues, es lo que nos envidian los paisas, lo que nos envidian en Cundinamarca o lo que nos envidian en otras partes del país. Ubicaciones. Y nos encanta, en cambio, ignorar muchas de las realidades de las que hablaban esta mañana, por ejemplo, que este departamento, que como departamento es el segundo más rico de Colombia, el Valle del Cauca, sí tiene un sistema educativo no tan interesante. No, vamos muy mal en educación básica y media, sobre todo por deserción, aunque a Cali le va mejor que a Medellín. Es más, de las 5 principales ciudades de Colombia, la que peor le va en educación es Medellín, Mateo, ojo vivo. Después Barranquilla, que ha mejorado, después Cali, después Bogotá y después Bucaramanga, la mejor. Nuestro principal activo, esto sí nunca lo hemos perdido desde que se mide la estructura exportadora y productiva más diversificada y sofisticada de Colombia. Tiene que ver mucho con esas multinacionales, en principio, pero cada vez más con la sofisticación de las empresas colombianas que hoy operan aquí o que se van mezclando con esas multinacionales, como Pollos Bucanero, que es adquirida por Cargill e impulsa la transformación de la industria avícola en el departamento. Nosotros exportamos, o sea, tenemos un problema de escala porque exportamos poquito, pero las exportaciones del Valle, más o menos el 10 o 15% en commodities, eso en el caso de Antioquia más del 50%, en el caso de Bogotá las flores son como el 20%, y tenemos una canasta súper interesante. Aquí exportamos, por ejemplo, tarjetas inteligentes de Idemia, pero nos falta escala. Exportamos cosas interesantes, sobre todo los vecinos, pero nos falta pues escala para realmente pues, generar el motor que necesita el suroccidente pues para estar mejor, ¿no? Si Cali no funciona o Cali no funciona mejor, pues Buenaventura, el Cauca, hasta Nariño, pues no funcionan bien. Perdón. Aquí teníamos… Llegamos, pues un poco el descubrimiento que hicimos nosotros en la Cámara de Comercio fue ponerle logo a la realidad económica. Pues los clústeres empresariales ya existían, pues nosotros no nos los inventamos. Ya éramos los principales productores de huevo, pollo y cerdo. Nos convertimos teníamos el principal municipio productor de soja, como dicen los argentinos, de maíz y de trigo, que es el insumo fundamental, y era el puerto de Buenaventura. Por Buenaventura estaba entrando el 90% del maíz y la soya de Colombia, y esto implicó el traslado de compañías como Incubadora Santander, los Huevos Quiques, o Avidesa, que es avícola de Santander, se trasladan para acá en su producción en Buga y en el norte del Cauca, y ya éramos los principales productores, segundos productores de carne de cerdo. Les hago énfasis en energía inteligente, o sea, sin proponérnoslo, sin pensarlo, sin planearlo, ya éramos los principales generadores de energía renovables. Gracias a nuestro patrocinador en parte, ¿no? Celsia. No sobra mencionarlo nuevamente. Bravo, bravo. En su momento, el éxito que tuvo la Universidad del Valle en su Facultad de Salud generó una red global de médicos egresados que hizo posible que aquí estuvieran varias de las principales clínicas de Colombia, como la Fundación Valle del Lima. Bueno, ahí es importante, la Universidad del Valle,
fue la primera, yo creo que la universidad pública en Colombia, la primera fundada por empresarios. Peter Drucker era profesor del MBA de la Universidad del Valle. Tenía el mejor MBA de Colombia, tenía un hospital departamental, y la crisis de la Universidad del Valle en los 70s es el nacimiento de la Javeriana Cali, de ICESI, de la San Buenaventura, de Autónoma, y también de la Valle del Lili, de Imbanaco, etcétera, por pues un poquito el cisma entre pues, el establecimiento y la izquierda en la universidad. De esto de acá abajo solamente les hago énfasis en ser un valle de ciudades. Un gran atractivo del Valle del Cauca es tener hoy 8 ciudades de más de 100.000 habitantes. Entonces con Mateo hablábamos esta mañana de todavía hay mucho espacio para crecer y eso facilita, por ejemplo, la atracción de esas compañías de capital extranjero. Nestlé tiene su principal planta de producción en Colombia, en el Valle del Cauca, en Buga la Grande. No en Buga. No en Buga, en Buga la Grande, que es la chiquita. En Buga la Grande, que es una población de 20.000 personas, pues ahí está Nestlé. Imagínense el impacto que tiene para ese pueblo la presencia de una compañía como Nestlé. Entonces, en esta planicie que logran ver, que va en contravía y dificulta el desarrollo de Buenaventura, en la planicie a 1000 metros sobre el nivel del mar, pues siguen llegando esas compañías buscando esa eficiencia logística que además cada vez se vuelve más interesante hacia el norte por el auge del eje cafetero. Entonces ya hay muchas de esas compañías extranjeras y nacionales buscando su expansión hacia el norte de la zona plana del Valle del Cauca. Aquí, pues, cuando estuvimos en la Cámara, lo que quisimos hacer y pues hicimos fue, la Cámara era aquí una alcaldía cívica, ¿no? Había sido como cuando no había alcaldía en Cali, la Cámara se encargaba de resolver un montón de problemas. Lo que vimos, bueno, ya hay mejores alcaldías, pero sobre todo no hay nadie que hable aquí de desarrollo económico, de startups, de tecnología, de innovación. Entonces vamos a convertir la Cámara en una agencia de desarrollo productivo, eso fue lo que hicimos. Entonces, pues nos dedicamos a mapear los clústeres, a trabajar con emprendimientos, a trabajar con empresas pues, que no eran necesariamente startups, a generar una narrativa y como una tipo Antioquia emergente, las fortalezas nuestras, como para que nos animara a pensar en posibilidades de crecimiento. Eso fue lo que trabajamos allí. Aquí tenemos unas, ¿será que mostramos todas o algunas? ¿Cómo estamos de tiempo? Creo que no nos da. Mateo. 8 minutos. 8 minutos. Uno para cada uno. ¿De qué? Bueno, comencemos, pues hablemos de algunas. Esto es como oportunidades para el Valle y para Colombia. Una, pues muy claramente está en torno al cambio climático, sobre todo. Pues ¿no? ya se ha dicho que somos poco emisor, no emitimos mucho CO2, sí somos sumamente biodiversos, eso cada vez se valora y se va a valorar más. Y también, una cosa muy inteligente que anunció el alcalde ahora en la COP es que resulta que uno de los 7 u 8 hotspots del mundo en biodiversidad es el Chocó biogeográfico, que arranca en el norte del Ecuador, va por nuestro Nariño, Cauca, Valle y Chocó y entra a Panamá, es de los ecosistemas más ricos del mundo, es otra cosa diferente al Amazonas, ¿no? Tiene cosas en común, pero es otro ecosistema y el alcalde quiere que Cali sea como el hub, digamos, de ese ecosistema para hacer cooperación internacional, para hacer investigación, eso lo anunció en la COP, que me pareció súper interesante, pero nosotros tenemos mucho pues, para jugar aquí. Y otra cosa es que en América Latina hacemos un pésimo uso de la tierra. Tenemos 562 millones de hectáreas, eso no es en el valle es muy chiquito. La caña que ustedes ven en el avión, que se ve como mucha, es un par de fincas en Brasil, no son 250.000 hectáreas, eso no es nada de verdad, sino que es muy productivo. Pero sí tenemos aquí capacidades para hacer transformación en la Tillonora, por ejemplo, o en otros países de América Latina. Hay inversionistas vallecaucanos en Bolivia, sembrando soya hace mucho tiempo, hay en los llanos. Hay mucha tierra para recuperar de las vacas y para hacer, por ejemplo, soluciones de reducción de emisiones basadas en la naturaleza, ¿no? Reforestación, producir otro tipo hacer alimentos, etcétera. Tenemos una oportunidad gigante allí. No, aquí en el anterior simplemente algo que no pensábamos que fuera a ser un gran activo, pero pues hoy tiene mucho más sentido, es que aquí hay agua. Debajo, en la zona plana del Valle del Cauca hay una reserva inconmensurable de agua. Un acuífero gigante que además no pierde, no pierde agua. Y eso hoy, todo esto lo que estaba mencionando Esteban, más la disponibilidad de agua casi que permanente, pues se volvió otro gran atractivo para muchas de esas compañías nacionales que están buscando ajustarse a esta crisis o a esta tensión. Y sobre economía digital, pues simplemente mostrar la ventaja que nosotros tenemos, es decir, la presencia de estas multinacionales y su continua llegada
nos representa a nosotros la oportunidad de aprender fácilmente, o menos más fácil que otras partes de Colombia, sobre tecnologías. Hoy, por ejemplo, tenemos los principales centros de distribución de Colombia se están ubicando en el Valle del Cauca, en la zona en el Valle Geográfico. Pero, por ejemplo, en Colgate, en Cali, eso es en la primera con 34, en Colgate, hoy no solamente hacemos crema dental, sino que ahí se desarrollan todas las páginas web de Colgate en el mundo. Y eso tiene que ver con talento y con conocimiento y la capacidad de universidades, pero es una decisión que Colgate está impulsando. Bueno, Smurfit Kappa, hoy ya no se llama Smurfit, sino Westrock, Westrock. Pues están haciendo la contabilidad de todas las plantas de producción de esa multinacional. Entonces, se van desarrollando otras capacidades en torno a la economía digital, que representa una ventaja para nosotros exportárselas al resto de Colombia. Varias de las empresas más grandes de software de Colombia son de acá. Pues Carvajal es muy grande, Ciesa, que ahora es de Carlos Slim, Component, que ahora está en problemas, Open System, que es de facturación de servicios públicos, está en Estados Unidos, está en toda América Latina, y hay pues una... ICESI arrancó con 45 estudiantes de administración de empresas en el 79 y su segunda carrera fue ingeniería de sistemas en el 83. Pues esto va a seguir pasando, pues con las elecciones en Estados Unidos, pues cada vez más compañías están buscando dónde mover sus plantas de producción. Gran ventaja para Colombia, esto pues, salgamos en su momento del Valle del Cauca, compañías que llegan a Colombia buscando llegar a Estados Unidos o a México, pues les tenemos la costa Caribe, pero los que están buscando además el Pacífico latinoamericano como Hero, los indios fabricantes de motocicletas que buscan es el Pacífico latinoamericano, pues tenemos el Valle del Cauca. Ahora con Trump no es nearshoring ni friendshoring, sino not-shoring, ¿no? Inshoring. Pero bueno, tenemos oportunidades aquí interesantes, pues Colombia debe ser después de México el país que más aprovechara esto, aunque pues ya con Trump cualquier cosa es posible. Aquí había, bueno, esto es interesante. Pues esto tiene que ver con que somos todavía los que menos hemos aprovechado Colombia, la caída de las importaciones desde Estados Unidos de China. Y pues en este informe de estos del Banco Mundial, pues aparece siempre Colombia como el que está dejando pasar esta oportunidad por no mandar las señales adecuadas para que más compañías, no solamente pues, que están en Asia, sino de Europa o de incluso Estados Unidos, pues muevan su operación, alguna parte de su operación a Colombia. Bueno, esto pues lo habrán visto en el Economist. Acabo de mostrarle a algunos de ustedes los estudios de producción musical de ICESI. Aquí hay una oportunidad gigante para Colombia, que ya los países, ¿cómo es que dicen? Era que si Medellín fuera un país, sería el número 4 de Spotify, ¿cómo es la cosa? 5. Ay, María. No, es una berraquera lo que han hecho, y eso tampoco nadie lo planeó, ¿no? Yo creo que los puertorriqueños, no, eso fue como una cosa más de atracción, sí, ¿cómo se diría? Por ahí. Pues sí. Pero bueno, esto es para decir que el contenido en español, tanto audiovisual como sobre todo musical, es ganador en el mundo entero, ¿no? Este es Spotify y YouTube, la lista de Spotify y YouTube en Netflix global, y sale pues sumamente bien parado pues Colombia y América Latina, que es una oportunidad gigantesca para nuestra región y para Colombia, pues que ya sobre todo Medellín está materializando. Que tiene que ver con lo que les mencionaba de esa potencia creativa de Cali y el Valle del Cauca, que en gran medida tiene que ver con la mezcolanza que nosotros venimos siendo. O sea, esa mezcla de paisa, pacífico, caleño, bogotano e indígena, pues da un caleño, y eso es muy valioso para esta industria. Sí, la Cali de hoy no tiene nada que ver con la Cali de hace 50 años, Mori, ¿no? O sea, la composición, lo que somos. Un problema que hemos tenido es que no hemos logrado construir una nueva narrativa. La tuvimos en los 40 y 50, era pues de pronto un poquito excluyente, pero pues nos motivó y nos llevó a lugares importantes, pero no hemos logrado como construir un relato compartido que nos aglutine hoy. Estamos pues haciendo esfuerzos interesantes como el de Compromiso Valle, pero seguimos bastante fragmentados. Perdón, aquí teníamos que... bueno, otra oportunidad gigantesca para Colombia y pues para el Valle. El Valle es el mayor receptor de remesas, tiene la mayor diáspora de Colombia, es del Valle del Cauca, y pues bueno, este es solo un dato sobre el PIB de los latinos en Estados Unidos, pero ahí hay una oportunidad gigantesca con Estados Unidos, con España, con Chile, con el Reino Unido. Ya hay aquí un banco, el Banco Unión, que se dedica a prestarle servicio a migrantes, pero tenemos ahí oportunidades, pues toda Colombia en realidad muy, muy interesantes. ¿Quieres algo? No, dale. Bueno, aquí hay algunos datos. Es gran desafío lo que estábamos hablando esta mañana, pero bueno, yo el énfasis aquí, sí lo quisiera hacer es con esa narrativa que se volvió muy caleña, de decirnos que somos los más desiguales. No, somos muy caleña no, pero esa es muy bogotana.
Pero, A mí me la dicen allá todo el tiempo. ok, sí. Ustedes son racistas. Somos racistas, somos pues, desiguales, y pues resulta que Feudales. son más desiguales en Bogotá o en Medellín que en Cali. El Gini allá hay mayor concentración en esas ciudades. Y pues por el contrario, y eso los caleños y los vallecaucanos se lo van creyendo. Y desconocemos en cierta forma que somos un departamento urbano, eso quiere decir gran facilidad para entregar agua, servicios públicos, educación, en términos relativos frente a otras partes de Colombia. Entonces los indicadores sociales del Valle son particularmente buenos en el contexto nacional, claro, siempre, con grandes desafíos por supuesto, pero esto es importante reconocerlo y gestionarlo para contener ciertas tensiones que se alimentan fácilmente. Digamos, es difícil explicar, por ejemplo, el estallido social o el paro a punta de los indicadores del Valle, ¿no? Que no son, tienden a estar entre los mejorcitos de Colombia, aunque todos tenemos gran desigualdad, gran pobreza, grandes problemas en educación y en empleo, pero los nuestros son pues de los mejores. La explicación va por otro lado, pues tiene más elementos culturales y de otro tipo, pero pues no nos vamos a quedar en eso por ahora, de hoy. ¿Algo querés aquí? No. ¿Está? Bueno, no, listo. No, terminamos. Bueno, no, ahí pues nos tocó improvisar, pero estamos más o menos preparados. Espero que haya sido interesante. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer una excepción del orden porque hay muchas preguntas, mucha gente queriendo preguntar porque fue muy interesante la exposición de ustedes y muy inspiradora. En YouTube hay preguntas, pero creo que Víctor Saavedra, que está acá arriba, alcanza ahí, te llevo micrófono. Sobre las brechas de capital humano, a nosotros en educación básica y media nos va mal en cobertura, pero no nos va tan mal en calidad. Si ves los datos del ORE, de nuestro ORE, nos va mejor que a Medellín y que a Barranquilla. Y en educación superior sí tenemos más baja cobertura, pero tenemos mejor calidad. Aquí, pues yo creo que el SENA funciona menos bien aquí, pero digamos, de las ciudades colombianas, si vos ves la gente que está en universidad, ¿cuánto está en universidades? ¿Qué porcentaje de esta universidad de calidad de alta calidad es alto para Cali? Eso no quiere decir que no tengamos el sistema de educación roto como está en toda Colombia. Y lo menos grave, o sea, lo que mejor funciona en Colombia es la universidad, ¿no? Es más, uno puede decir, argumentar que tenemos demasiada gente procentualmente en la universidad. El problema está en la educación inicial, en la básica, sobre todo en la media, que hay mucha deserción y muy mala calidad, y en la técnica y tecnológica, que aquí pues no se reconoce como, pues, no, es como una cosa no es profesional y no tiene la calidad que debía tener, ni el número de estudiantes que debía tener. Sobre el narcotráfico, yo, digamos, estoy convencido que el efecto es absolutamente nefasto. Yo no sé si uno recorre Cali. Nosotros acabamos de comprar una casa aquí de 5.000 metros cuadrados construidos, 24.000 metros, que fue de un mafioso. Después de 15 años de comodato lo pudimos comprar. Cali está llena de elefantes blancos. Digamos, el impacto en los 90 sobre la institucionalidad, fue terrible. Alguien me decía, no, pues que el desarrollo más o menos equitativo del Valle es por el narcotráfico. Nada, que para mí tiene mucho más que ver con la industria de la caña, con que es plano, con que no hay buenas carreteras y es fácil moverse en el Valle versus Antioquia, que tiene pues una geografía endemoniada. Pero pues yo no tengo datos, pero pues yo no veo sino cosas malas, la verdad, del narcotráfico. Habrá pues algunas, no sé, digamos,
¿qué será? Burbujitas en Cali de prosperidad atada al narcotráfico, pero me parece que pues cuando se ha tratado de meter en negocios no, pues, legales, no les ha ido bien, no tiene mentalidad ni paciencia para eso. La plata pues estará por allí, pero es especulativa, no es productiva, no importan maquinaria, ni forman gente, ni... Entonces yo creo que pues yo no te sabría decir pues cuál es el impacto de nuestra economía, pero creo que hoy es menos importante que hace 20 o 30 años, mucho menos importante, pero además creo que el efecto negativo pues sobre pues, todo, los jueces, la institucionalidad, los valores, lo que le damos importancia, pues es de terror. No sé si vos tengas algo que decir al respecto. Pues en términos relativos, si uno piensa en la década de los 90, pues aquí el impacto fue muy distinto al de Medellín. Lo de Medellín fue tenebroso en el sentido de que había una guerra dentro de la ciudad. Aquí en cierta forma, pues entre comillas, nos salvamos de eso. Eso aquí no se vivió como se vivió en Medellín. Pero pues el impacto cultural negativo sobre Cali y el Valle del Cauca, pues está allí, todavía lo padecemos. Y sobre el otro punto, pues esa es mi percepción, no hay datos, pues no hay datos. Pues lo que es verdad es que hasta hace 5 años no había aquí pues no éramos productores de coca en el Valle del Cauca. Aquí no había matas de coca hasta hace 5 años. Ahora apenas tenemos aquí en Jamundí, aquí al lado. Sobre la educación, pues esta mañana lo mostraba Juan Daniel, y es, en Colombia la tasa de desempleo entre la población con pregrado y posgrado es más alta que en el resto de la población. Pues en cierta forma también porque el que tiene primaria le toca trabajar. Entonces esos están condenados a la informalidad. El salario de reserva de un profesional o de alguien con posgrado en Colombia pues es más alto y busca en estas 3, 4 ciudades importantes una oportunidad. Y Cali tiene una particularidad, y es que es un gran generador de empleos formales de alta remuneración. Pero muchas de esas brechas que existen en términos de cantidad se resuelven como resuelven las empresas, y es que si van a la Fundación Valle de Lili, pues lo que sale, los egresados de la Universidad del Valle, de la Javeriana y dice si no son suficientes, entonces te encontrás el médico costeño, el médico paisa o el médico de Bogotá, porque en ese rubro, por ejemplo, no damos abasto. Y en otros fenómenos más recientes, como esos centros de distribución, pues hay conocimiento sobre la logística que no necesariamente se está formando aquí, pero las empresas no van a dejar de hacerlo porque ICESI o la Javeriana no esté formando a esas personas. Lo que va a ocurrir es que pues traen a alguien de Medellín, o de El Salvador, o de Canadá, o de México, para que lo direccione. Entonces, eso tiene cosas buenas en el sentido de que pues eso permite que las empresas despeguen y fluyan, pero genera esa sensación de que esa oportunidad tan buena no me la están dando a mí. Porque la persona que no pudo entrar a ICESI a estudiar medicina, lo que ve es que hay una persona de otra parte de Colombia que sí está pudiendo ejercer la medicina en Cali, y pues eso genera conflictos y problemas de carácter social a la hora de evaluarlo desde la posición personal de ese caleño que no pudo acceder a esa oportunidad. Tú dijiste ahora que nosotros nos salvamos. ¿Ah? Procentrismo no había, que existía hasta ayer. Pero estoy muy contento de haber estado aquí hoy. Bienvenido. Sí, muy contento. Bienvenido. Pero mira, tú dijiste ahora que nos salvamos. Cali no se salvó. Al contrario, mira, en Medellín, bala. Aquí nos acostumbramos. Nos amoldamos, eso fue tremendo. Pero yo creo que Cali tiene otras ventajas muy grandes. Por ejemplo, Cali es mucho más cosmopolita que Medellín. La tierra mía es muy cerrada. Está cambiando rápidamente. Claro, está cambiando, claro que sí. Pero aquí he sido mucho más cosmopolita. Bien y mal, pero yo creo que la gente es buena. El colombiano es bueno hasta para lo malo. Mejor falsificador, el mejor guerrillero, el mejor de todo. Pero el mejor agricultor, el mejor de todos. Y yo creo que en Cali se ve eso. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Probando, 1, 2, 1, 2. Solo dos preguntas cortas y ya. Daniel. Gracias por la presentación y por pivotear ahí ante la adversidad. No, yo les tengo una pregunta, sobre todo, ustedes hablaron mucho del crecimiento que ha tenido el Valle a lo largo de su historia,
pero un poco la sensación que uno tiene es que ese crecimiento no ha sido, o sea, no se ha repartido de manera homogénea entre toda la población. Nombraron, por ejemplo, que pues comenzaron a traer gente del Pacífico, y uno lo que ve, por ejemplo, es que las tasas de pobreza de poblaciones étnicas en Colombia son altísimas, y eso es una parte importante de la población del Valle, por ejemplo. Por ejemplo, por supuesto, pues ha habido una disminución en la pobreza, pero el Gini se ha mantenido más o menos igual. Y de hecho el Gini de Cali es ligeramente más alto que el de Colombia en su totalidad. No es que las ciudades, a Bogotá también le va más o menos por ahí, pero un poco... Es Porque Colombia incluye los bogotanos y los chocuanos, entonces no sé si... Pero sí es alto, pues sí. Pues. Pero entonces un poco como ahí la pregunta es cómo hacer para que para que ese crecimiento se comience a repartir mejor entre la población y que no sea solamente para algunos. Yo no sé. Pues lo primero es que llevamos 30 años creciendo muy mal. Es que a ver, Cali creció excesivamente bien, se podría decir entre los 30, 40, 50, 60 y lleva, no, en los 80 Colombia creció, bueno, Latinoamérica pésimo, Colombia regular, en los 90 tuvimos un pequeño, pues unos 5 años de un crecimiento especulativo, una burbuja y luego un derrumbe, la peor crisis de los 30. De 2003 a 2013 crecimos muy bien todos, el Valle menos, y Colombia crece muy mal desde 2016. Entonces, pues claro que hay que trabajar en equidad, pero no es que estemos creciendo una barbaridad y no estemos generando mayor equidad. En muchas dimensiones hay mucha más equidad que antes. Si te remontas hace 50 años, ¿qué porcentaje de la población entraba a la universidad o tenía colegio o tenía acceso a un mundo de cosas? Pero el problema, pues para mí, es de crecimiento, sobre todo, que podamos hacer, pues, ¿no?, ser más inteligentes para combatir la inequidad. Pues aquí en esta universidad, por ejemplo, el 58% de los estudiantes son de estatus 1, 2 y 3, y es la universidad más cara de Cali. Con acciones así se combate la inequidad, pero el problema es de crecimiento. El problema es que nuestros últimos 30 años han sido, pues tuvimos una década buena, la última, pues sí, del 3 al 14 muy bueno, del 14 a hoy muy regular, ¿no?, con pandemia y tal, y antes del 93 al 2003 también pésimo. Entonces, pues nosotros estamos hablando un poquito de crecimiento relativo. Cuando el Valle creció bien fue en los 40, 50, 60, cuando atraía a toda esta gente, porque si vos ves, claro, hay mucha gente afro pobre en Cali, pero son mucho menos pobres que los que están en Buenaventura, y los de Buenaventura son bastante menos pobres que los de Guapi, Timbiquí y las ciudades intermedias del Chocó o del litoral. Entonces necesitamos crecer más y necesitamos también crecer mejor. Pero pues aquí no es que hayamos tenido en los últimos 30 años un fenómeno de muchísimo crecimiento con mayor desigualdad ha habido reducción de la pobreza insuficiente, pero el problema es que hemos crecido muy poquito, en mi opinión, y hemos tenido demasiadas crisis que han borrado, pues, lo que hacemos en una década después se borra. Y sociológica y culturalmente también aquí pasa algo que hace difícil combatir con ese fenómeno, y es que, como dice Edward Glaser, pues nosotros, las ciudades ricas atraen pobreza. Entonces, o las ciudades. Cada auge de crecimiento de Cali implica otra ola de migración de personas que llegan buscando oportunidades, como mis abuelos analfabetas boyacenses, que las encontraban hace 60 años en multinacionales y allá se pensionaban. Hoy un colombiano que llegue a Cali con esas expectativas y con esas capacidades no va a encontrar respuesta, a diferencia de mi abuela o mi abuelo. Se va a encontrar con una estructura productiva diversificada, sofisticada, que necesita médicos, que necesita ingenieros, y pues vuelve el ciclo a reproducirse. El dato, pues, dos datos frente al comentario que hace, por ejemplo, la población afro. O sea, sí, la población afrodescendiente, como mi abuelo caucano, pues se enfrenta a la disyuntiva de voy a buscar prosperidad. Y entonces, ¿qué juega a favor y en contra de Cali? Que Cali está cerca y Cali te recibe bien, a diferencia de Bogotá o a diferencia de Medellín o Barranquilla, que está muy lejos. Entonces, Cali además tiene los brazos abiertos para recibir paisas, porque aquí hay paisas, nariñenses, porque hay nariñenses, personas del Pacífico, porque hay gente, migración del Pacífico. O sea, la red de conexión de Cali es mucho más rica para facilitar la llegada del extranjero, pues por llamarlo así, o del foráneo, y pues estaremos siempre al frente de esa tensión. Y la única alternativa que tenemos para enfrentar esa disyuntiva, pues es crecimiento, es crecer y buscar cómo gestionarlo más ordenadamente en Cali. Ahora, en el Valle del Cauca, si ve los indicadores sociales del Valle del Cauca y pensás en Guacarí, que pues, los del Valle la conocen, ustedes no,
Pues Guacarí es un municipio de menos de 40.000 personas, bastante próspero, comparado con una población típica colombiana de 30.000 o 40.000 personas. O sea, somos el departamento más urbanizado de Colombia, después de Atlántico, que es, pues, es Barranquilla, con 4 ciudades muy cerca de ellas, y eso, pues, eso no es verdad para el Valle del Cauca, plano al lado de la cordillera. Buenaventura y el norte del valle, Agua Blanca y Siloé, son lugares claros donde se concentra la pobreza en esta región. Los otros municipios, como Bugalagrande, en el contexto colombiano, son lugares relativamente prósperos, muy prósperos en el contexto colombiano.